un podcast de Cooperativa. El último disparo del Negro Chávez. Desde meses atrás un caballo de miedo galopaba la comarca, haciendo eco tétricamente en el corazón de hacendados, capataces y campesinos. Hoy era un hombre que aparecía degollado en cualquier recodo. Mañana, un mayordomo que saliera de un fundo y que retornara luego con la noche a cuestas, atado sobre su cabalgadura y con 4 agujeros en el cuerpo. O bien un jutre que se presentaba a la justicia reclamando del incendio de sus sementeras o de fechorías realizadas en su ganado. Ninguno que tuviera un mediano pasar podía sentirse seguro ante la amenaza siniestra que surgía de todas partes cuando menos se la esperaba. Pronto, los campesinos empezaron a comprobar un detalle que al principio no mereció atención. La mano que actuaba en aquellos desmanes elegía siempre como blanco a los patrones más déspotas, a los capataces que con mayor dureza trataban al inquilinaje, a los mayordomos que no hacían distingos entre peón y perro. Entonces la imaginación comenzó su trabajo y se tuvo la parte visible y la zona oculta de aquel drama en que todos eran medrosos espectadores cuando la desgracia no los elegía por protagonistas. Por ahí, de boca en boca, de rancho en rancho, principió a correr un nombre que se pronunciaba en sordina después de echar una mirada en derredor, porque las paredes tienen oído y los matorrales ojos. Este nombre, como el del demonio, revolvía el fermento de terrores que hay emposado en el espíritu de cada labriego y ponía en los ojos una tétrica encrucijada. Los peones reunidos en torno a una fogata conversaban a menudo del Negro Chávez, nombrándolo las menos veces que fuera posible, temerosos de verlo surgir desde la noche como al malulo cuando se le conjura. Las mentás decían que el Negro Chávez fue amansador en una hacienda cercana hasta que una injusticia cometida con él lo lanzó a la azarosa vida del bandolero. Acusado de un robo que no cometiera, fue conducido al próximo retén de carabineros, donde se le flageló bárbaramente, como solo sabía hacerlo el sargento Gatica, famoso en aquellos contornos por su bestialidad, tanto como por su afición al buen mosto y a las mozas de 15 a 18 primaveras. Alguno de los compañeros de Chávez le oyó decir, cuando abandonaba la hacienda, que los causantes de su desgracia tenían que pagárselas y muy bien. Y la amenaza empezó a cumplirse mucho antes de lo que se esperaba. Don Rude, el capataz que lanzara la acusación contra el negro, apareció una mañana con las tripas al sol a media cuadra de su domicilio. 4 semanas más tarde, un hermano del muerto llegó en equilibrio milagroso sobre su caballo hasta las mismas casas de la hacienda, y allí rodó sin sentido. Cuando lo recogieron, el alma se le escapaba por 3 boquetes que traía en el cuerpo. Impactos precisos, hechos con carabina, según se supo más tarde. El sargento Gatica, apretando los dientes amarillos bajo sus largos y lacios bigotes, tomaba conocimiento de cada nueva fechoría y juraba descuartizar sin compasión al bandido cuando éste cayera en sus manos. Pero la sabiduría campesina barruntaba que la próxima víctima debía ser el policía, ya que Chávez no era hombre para quedarse con unas bofetadas y unos puntapiés en el cuerpo sin cobrárselos a su tiempo con subido interés. Se esperaba pues el desenlace por momentos, y la tensión de esta expectativa, unida al terror que sembraba el bandido, mantenía cerradas de noche las puertas de los ranchos humildes, mientras adentro muchos oídos estaban atentos al galope de los caballos que cruzaban por la carretera. A raíz de unos desmanes cometidos últimamente por el Negro Chávez, el sargento Gatica había pedido refuerzo de soldados y las patrullas se deslizaban cada noche, sigilosamente, por los caminos menos transitados de la montaña, seguras de que tarde o temprano el bandolero se vería acorralado. Aquel día el sargento tenía un plan preciso:
A eso de la oración reunió a sus hombres en un corredor del cuartel y por un rato se oyeron sus órdenes precisas y cortantes, mezcladas a juramentos de pura cepa criolla. Atusándose el bigote y entrecerrando un ojo con gesto que le era característico, soltaba las palabras como descargas de fusilería y hacía descansar luego sus pesadas y peludas manos en las caderas para acentuar con mayor fuerza su autoridad. El techo endeble del corredor parecía estremecerse a impulsos de su vozarrón, mientras los soldados, en posición firme, procuraban no perder una sola de sus preciosas frases. Usted, Cabo Núñez, partirá a las 12 con 4 soldados para la puntilla del Chiato. ¿Me entendió? ¡A su orden, mi sargento! Bueno, y usted, ayudante cabeza, agarra para el lado de la quebrada chica con 4 hombres también, ¿me oyó? ¡A su orden, mi sargento! Yo no necesito más que 2. Usted, Dragonante Sepúlveda, y usted, Dragonante Peña. ¿Me entendieron? Las voces a dúo salmodiaron un ¡A su orden, mi sargento! mientras él proseguía. La noche está más oscura que mi alma. Ahora es cuando se va a rejar el pajarraco ese. Y a lo mejor viene a caer solito en la NASA. Aquí le voy a preguntar cómo se llamaba su abuela. Sin soltarse el bigote y guiñando de nuevo el ojo, concluyó. ¡Rompan fila! Los soldados se dispersaron por el patio del cuartel mientras el sargento se quedaba mirando la montaña próxima que escondía a su presa. Era un trozo agreste y bravo de la cordillera costeña, cuajado de espinales y de bosques, en donde solo las reses alzadas de las haciendas se aventuraban. Sobre ella, la noche espesaba sus betunes, y el ropaje acerado de las nubes se aprestaba a envolverla. Si soy brujo, te vaya a librar ahora, negro Chávez, dijo el policía, sin bajar la mano de sus bigotes. A esa misma hora el negro Chávez estudiaba el valle desde el refugio de unos boldales tupidos. Embutido en una manta oscura de lana, todavía con olor a jutre, según su decir, hacía hora para el próximo golpe. Apoyado en un tronco seco de guillay, acusaba la residumbre de su espalda y el grosor de sus brazos a través de la manta y chupaba con largos intervalos un cigarro de hoja que pendía de sus labios. Mirado al pasar, pudiera confundirse con un campesino cualquiera, pues nada de extraordinario había en su porte. Pero al tropezar con sus ojos se presentía, enraizada en su espíritu, una fuerza bravía e indomable, semejante a la de un potro montañés antes que conozca el freno. Su barba dura e inculta era un brochazo nocturno sobre su tez aceitunada. A espaldas del negro Chávez, 4 hombres con sus caballos conversaban entre sí, pero de vez en cuando echaban una mirada a aquel como si esperasen sus órdenes. En sus actitudes podía descubrirse un acatamiento tácito al personaje que se hallaba separado de ellos, y así su charla era entrecortada y se sostenía en voz baja, como si temieran interrumpir las cavilaciones del otro. Finalmente Chávez abandonó su postura y mientras caminaba en dirección al grupo expresó: Me tinca que esta noche vamos a tropezar con mi amigo el sargento. Los otros se echaron a reír y uno de ellos, que ostentaba una fea cicatriz en el pómulo izquierdo, comentó: Bueno, estaría ya, pues. De acuerdo, José. Es el único que me va quedando y al que le tengo más ganas. No voy a dormir tranquilo hasta que no lo vea con los sesos de sombrero. Llegóse hasta su caballo, un magnífico mulato renegrido que lo aguardaba por allí cerca, y de un solo impulso se ubicó en la silla. Los otros lo imitaron en silencio y Chávez se enfiló entonces hacia una quebrada baja, empezando a descenderla por un senderillo casi vertical abierto entre la maleza. Los 5 caballos habituados a estos ejercicios parecían caminar por terreno plano. Su seguridad en el paso era absoluta. Llegados abajo, apareció una especie de caverna sobre la pared del cerro y en ella se internaron cabalgaduras y jinetes. Hacia el fondo de la oquedad brilló más tarde una luz y los resplandores de una fogata indicaron luego que los dueños de la montaña se disponían a cenar. Afuera quedó solo la noche sin fondo, llena de medrosos rumores, acuchilladas de vez en vez por el grito gutural de algún zorro que pasaba a la distancia. El viento de la altura olía a humedad, en tanto que las nubes, cada vez más apelmazadas, no dejaban filtrarse ni una hebra de la claridad estelar. La montaña enorme y sombría, como el alma de quienes la habitaban, adquiría a esa hora toda su inquietante majestad,
y tenían cabida entre sus espinales infranqueables, entre sus abruptas hondonadas, todas las supersticiones que el alma campesina guarda en los repliegues de su ignorancia ingenua y dada a la fantasía. Empujada por un viento sureño que comenzó a galopar de repente por barrancos y cuestas, la tempestad que parecía inminente fue alejándose, y un rato después veíanse aquí y allá grandes desgarraduras en las nubes, a través de las cuales surgían las constelaciones como las monedas de una alcancía desparramadas al azar. Firmemente acusada sobre la fogata que rebrillaba en el fondo de la caverna, surgió de pronto la sombra de Panchote, uno de los secuaces de Chávez. Alzó la cabeza y algo masculló entre dientes al ver la claridad de la luna en creciente que comenzaba a iluminar los picos más altos de la cordillera. Vuelto a reunirse con sus compañeros, estos acudieron uno tras otro a cerciorarse de que el cielo iba quedándose limpio de nubarrones. La pegajosa voz de Panchote hizo el primer comentario. Pucha, la payasada bien grande. Ahora vamos a tener que esperar la entrada de la ñora para poder salir. Mejor. Lo consoló el negro Chávez. Así le daremos más confianza a mi sargento. Es que los puede pillar el día, y entonces es más fácil que los perros se los vengan de atrás. La cosa, niño, no tiene remedio. Remató el jefe. Mientras llega la hora voy a echar una cabeceada. Si quieren los demás hagan lo mismo, menos vos, Panchote, que te vaya a quedar de guardia. En lo alto, las estrellas fueron girando imperceptiblemente sus timones de oro. La Cruz del Sur estaba ahora sobre la puntilla más alta de la cordillera, en tanto que las Tres Marías habíanse fugado hacia otros cielos. Bajo la hojarasca de la montaña, en las rocas tapadas por la vegetación, cerca de los arroyos que se deslizaban parloteando argentinamente por entre los roquedales, se agitaba un enjambre rumoroso de seres pequeños o crecidos que huyen de la linterna solar y buscan las más desoladas horas nocturnas para manifestarse. Brutos, aves, insectos, ponían música a la soledad con sus movimientos, con sus chillidos o con su canto silvestre. Zorros, gallinas ciegas, arañas, lechuzas, se movían entre la sombra, al acecho de una presa o escapando a la persecución del enemigo. Pero de súbito este rumoreo cesó completamente, y a la distancia escuchóse un ruido de cascos, seguidos de una que otra palabra perdida. La montaña callaba ante la presencia de los humanos. El negro Chávez, a la cabeza de sus compañeros, avanzaba sin premura por senderos solo de él conocidos. Los caballos, dóciles a la rienda, daban vueltas y vueltas en zigzagueo descendente, deteniéndose a veces para que los jinetes cambiaran algunas frases. Al llegar a un claro, Chávez dio las últimas instrucciones. Vos, Panchote, vaya a bajar por el lado de la Quebrada Chica junto con José. Y vos, Colorado, salí al plan por la puntilla. Ya saben a dónde los vamos a juntar. Y acuérdense, entre el sargento y un balazo, hay que escoger el balazo. Cuando sus secuaces se hubieron marchado en direcciones opuestas, Chávez alzóse la manta del lado derecho y examinó a la luz de las estrellas un artefacto reluciente que descolgó de la silla. Era un choco, una carabina con el cañón recortado que él llamaba su Mariana, en memoria tal vez de algún recuerdo sentimental. Cuando se hubo cerciorado de que el arma estaba debidamente cargada, la colocó en la cabecilla de la montura y entreabriéndose las ropas buscó en su pecho algo que besó con devoción, guardándolo enseguida. Si alguien hubiera podido ver ese objeto no habría dejado de sentir extrañeza. Era un escapulario de la Virgen del Carmen. Tras 20 minutos de marcha firme, el bandido empezó a transitar por terreno plano. Había alcanzado el valle. Evitado los caminos frecuentados, torció la rienda hacia el norte y prosiguió su trayecto, girando constantemente la cabeza con todos sus sentidos en tensión. El valle era su enemigo. Allí resultaba más fácil tender lazos y cortar la retirada a un hombre que quisiera huir. Pero más que sus sentidos, fue su instinto el que le advirtió de pronto la proximidad del peligro. Encogióse su mano izquierda sobre las riendas mientras su derecha requería el choco. E instantáneamente, dos fogonazos a menos de 40 metros horadaron la noche en tanto que un solo estampido rodaba por las laderas del monte. La respuesta de Chávez fue fulminante. Su arma vomitó 2 proyectiles en dirección de sus ocultos adversarios.
Todo esto mientras su caballo, obediente a la presión de sus talones, volvía a grupas, tomando de nuevo el cerro. Un chocar de sables resonó a sus espaldas, seguido del galope de 3 caballos. Sin abandonar las riendas, volvióse sobre la silla e hizo fuego de nuevo. 3 detonaciones le respondieron y sintió silbar las balas junto a él. Comprendió que no debía disparar y se limitó entonces a buscar una salida por donde desaparecer. Pero en su premura había extraviado el camino y ante él surgía el cerro como una pared infranqueable. Quebrando ramas, arañándose en los quiscos, continuó hacia adelante, orillando la montaña. Y detrás de él, cada vez más próximos, escuchaba a sus perseguidores. Una voz que daba órdenes lo hirió como un latigazo en la carne. Era el sargento Gatica, que decía con reconcentrado regocijo: ¡Él es, niño! ¡No aflojarle! ¡Luego aquí al encerrado! Porque ahí no hay salida. ¿Me entendieron? Por la mente del negro Chávez cruzó como un relámpago la verdad de su situación. Recordó que el monte que iba bordeando empalmaba con otro tan abrupto como él. Entonces, realizó una maniobra audaz. Al entrever una salida, enfiló por ella hacia el campo. Saltó un pequeño arroyo y 50 metros más allá descubrió un camino carretero. Inclinado sobre la silla hasta casi topar la cara con el pescuezo de la cabalgadura, soltó las riendas y descargó un rebencazo firme en las ancas del animal que partió en carrera tendida hacia la liberación. Sin embargo, su maniobra había sido descubierta y segundos más tarde resonaban a su espalda los cascos de los caballos que lo seguían. Aquello debió durar largo tiempo, pues la cabalgadura del bandido comenzaba a resoplar y sus perseguidores ganaban terreno, haciendo fuego a intervalos sobre él. Como en un relámpago, Chávez tuvo el presentimiento de que iba a amanecer. El viento se hacía más frío y cortante. El cielo tomaba imperceptiblemente un tono celeste desvaído. Los ojos del perseguido buscaron de nuevo la montaña, pero aquellos parajes le eran desconocidos y no resultaba prudente aventurarse por ellos. No obstante, al fin hubo de decidirse, porque la distancia entre él y los policías se acortaba de modo sensible. Y otra vez los cascos del pingo hicieron crujir la hojarasca del cerro. La persecución encarnizada cambió de escenario por media hora. Comprendiendo que su manta era un estorbo, Chávez la tiró a un lado y se sintió más liviano. Ya la claridad era suficiente para que pudieran distinguirse los objetos. A 60 metros de él venía el sargento con 2 policías, las carabinas listas para disparar. Girando el busto hizo fuego y se inició un tiroteo intenso que la velocidad de la carrera tornó ineficaz. Al volverse de nuevo para mirar el camino por donde iba ascendiendo, el bandolero sintió un calofrío. El cerro terminaba allí de modo brusco, y ante él se abría una barranca cortada a pique. Chávez apretó las mandíbulas y detuvo el caballo, deslizándose de él rápidamente. En ese mismo momento, sus perseguidores disparaban de modo simultáneo. El animal dio un bote y rodó por tierra, estremeciéndose. El bandido tuvo justamente el tiempo de parapetarse tras una roca suelta para impedir que sus enemigos se le echaran encima. Su choco volvió a tronar y los policías, detenidos de golpe, se echaron simultáneamente a tierra. Por largo rato, el silencio del alba fue astillado por los estampidos de las 4 armas. Asomando apenas la cabeza por encima de su refugio, Chávez dirigía de preferencia sus tiros hacia el sargento, poniendo toda su alma en eliminarlo. Pero el otro parecía revestido de una virtud sobrenatural que lo inmunizara de los proyectiles. El bandolero veía su cara repugnante contraída en una mueca de triunfo y sabía de sobra lo que significaba caer vivo en sus manos. Sin embargo, no había escapatoria. La única salida era la que ocupaban los policías. De pronto, al echar mano a su cinturón de balas, Chávez descubrió que le restaba el último proyectil. Entonces comprendió que había llegado el momento de morir. Pero volvió a mirar la cara del sargento. La vio allí a 20 metros, tras el cañón de su carabina. Recordó las bofetadas y los azotes que le diera antaño y, sin saber casi lo que hacía, se irguió con el choco atenazado entre sus manos. 3 disparos simultáneos hicieron blanco en su cuerpo. Se estremeció entero, pero su voluntad,
Una voluntad alimentada en la raíz de su odio lo sostuvo. Apretó el gatillo y de su boca salieron unas palabras duras y decisivas. Las últimas que había de decir en la tierra. ¡Pao, perro! El estampido de su arma lo hizo tambalear, pero antes de caer vio que el sargento Gatica se alzaba del suelo, llevándose las manos a la cabeza para derrumbarse luego como una masa inerte. Arrastrándose, destrozándose las manos en las rocas, Chávez consiguió llegar al borde del barranco. En un postrer impulso, desesperado, se asió de una mata de quisco que crecía en el filo mismo del tajo, y haciendo una mueca de dolor o de triunfo, se dejó tragar por el abismo, a tiempo que 4 manos se alargaban para detenerlo. El último disparo del negro Chávez, de Óscar Castro. Narración, Braulio Martínez. Voces, Jorge Quirós, Samuel Guajardo, Ismael Busada y Mario Cáceres. Postproducción, Juan José Baeza. Cuentos Chilenos es una presentación de Cooperativa Podcast y El Kilo Producciones.